¿En qué anda la guerra en Ucrania? No se preguntan cada tanto, ¿no? Están así en la calle, van caminando, están hablando con alguien, están tomándose un café en algún lado y de pronto recuerdan que hay una mega super guerra en Europa y se preguntan a ustedes mismos, ¿en qué andará la guerra en Ucrania? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy, porque si ustedes no les falla la memoria, efectivamente hay una super mega guerra en Ucrania que enfrenta a Ucrania con Rusia y en la que están metidos prácticamente gran parte de los países occidentales, ¿no? Principalmente Estados Unidos y gran parte de Europa. Y en los últimos días hubo algunas novedades interesantes, y más que interesantes, yo diría divertidas al respecto de la guerra en Ucrania, así que la vamos a repasar lo último que estuvo pasando, sobre todo entre Trump y entre Putin, que estuvieron intercambiando algunas amenazas bastante calmas, por suerte. Pero bueno, o sea, para hablar de la guerra en Ucrania es imposible no arrancar hablando de, o intentando responder por lo menos la pregunta de ¿en qué anda la guerra? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y encontré este mapa, alta remera de la rubia, tenés... Así es. Este stream, como siempre, está auspiciado por Taylor Swift, que es la líder espiritual de este espacio y del mundo en general. Cuando estaba preparando el stream, encontré este mapa de los chicos de Descifrando la Guerra, que es un portal que sigue noticias bélicas bastante bueno, que es un mapa actualizado de cuál es la situación de los frentes militares en Ucrania, en la guerra en Ucrania. Y nada, y yo lo estaba viendo hoy y lo que pensaba era, qué loco es que, o sea, ya es como la cuarta vez que hablo de la guerra de Ucrania acá. Y, y siempre muestro el mapa de cómo viene la guerra y siempre está igual. O sea, siempre está igual. Las variaciones son mínimas. O sea, acá, bueno, esto es un mapa de Ucrania, por supuesto. Esto que está acá en rojo, incluyendo acá la península de Crimea, son los territorios que Rusia logró ir invadiendo, básicamente. Digamos, son todos los territorios de Ucrania que están bajo control ruso efectivo, que es básicamente nada, toda esta parte. Estas son todas las regiones, todas estas son las regiones cuyos nombres yo nunca recuerdo porque tienen nombres medio difíciles. Pero todas estas son las regiones donde se habla, donde hay mayoría de habitantes que tienen ascendencia rusa o que hablan ruso, y que por eso son regiones sobre las que Rusia tiene algún tipo de, digamos, de, ¿cómo es que se dice? De reclamo, ponele. Estos puntitos amarillos son, entiendo yo, los lugares donde hay acá está, mira, bueno, acá lo dice, donde hay avances o focos activos de conflicto o de enfrentamientos o escaramuzas, etcétera, etcétera. ¿No? Acá podemos ver que acá en general son todos focos de avances rusos. La situación de la guerra, o sea, está prácticamente en una, por lo menos en lo que tiene que ver con el frente ruso, que es todo esto, está prácticamente en una especie de... La palabra la verdad que no es empate, pero está, digamos, no sé si la palabra es estancamiento tampoco, creo que no, pero está básicamente en una... Digamos, yo diría que está en tablas, ¿no? O sea, está como en una especie de parálisis, en términos de que los enfrentamientos siguen, por supuesto, se siguen intercambiando sobre todo misilazos, bombazos, ataques de drones, pero no ha habido grandes modificaciones con respecto a los frentes activos. Y después, bueno, el segundo frente activo es este que está acá, que esto corresponde a avance ucraniano, que es básicamente una porción del Oblast de Kursk, una región de Rusia en la que hace ya años, si no me equivoco, los ucranianos una vuelta se hicieron los locos y invadieron como esta pequeña parte de Rusia. Todo esto que está acá en morado es la parte que está, entiendo yo, bajo control efectivo de Ucrania todavía. Y esto que está acá en amarillo son avances rusos sobre esa parte, digamos, esa parte que había caído bajo control ucraniano. Esto, o sea, yo creo que hay unas conclusiones que uno puede sacar al ver este mapa así rápidamente. La primera de ellas es que, digo, no es una locura concluir que la verdad que Rusia logró gran parte de los objetivos que tenía al momento de iniciar la guerra, a la que ellos todavía llaman operación militar especial. Ellos no le dicen guerra, ellos dicen que están haciendo una operación militar especial en Ucrania. Pero nada, o sea, básicamente se quedaron, digamos, tienen control efectivo sobre todas las zonas que les interesaban.
Y bueno, está esta pequeña parte acá donde los ucranianos avanzaron, pero que si hay que ser honestos, es bastante, digamos, bastante pequeño con respecto a lo que Rusia logró avanzar en estos años de guerra. Y ahora lo que sucede es que hay, digamos, están básicamente en una especie de situación de tablas, ¿no? O sea, yo creo que ya empieza a ser necesario un proceso diplomático que de mínima llegue a un alto al fuego que de alguna manera congele la situación en esto, ¿no? O sea, que legitime esta situación. Y un poco de eso se estuvo discutiendo estos días. Ahora lo vamos a ver. Por supuesto, no es tan fácil eso. No es tan fácil encarar una situación, digamos, una negociación diplomática en un conflicto que ya lleva mucho tiempo. Y donde, si hay que ser honestos, Ucrania y sus aliados occidentales no es que estén perdiendo, pero están en una situación de desventaja. Hay otra cosa que sucede también cada vez que uno habla de Rusia, que es que siempre aparece el argumento de Rusia está a punto de perder. O sea, desde que empezó la guerra, allá por, ya no sé ni cuántos años son, creo que ya vamos por el tercer año de guerra, que siempre aparece el argumento, o sea, siempre Rusia está a punto de perderlo todo. Siempre Rusia está a punto de perder, siempre Ucrania está a punto de dar la vuelta a la guerra, siempre Occidente a punto de lograr un colapso del gobierno ruso, siempre está a punto de caer Putin. Y nunca sucede todo eso. Y lo que sucede sí son pequeños avances rusos que van consolidando esta situación de facto de la que venimos hablando. Entonces, digo, yo creo que si hay que sincerar las cosas, la verdad es que al día de hoy estamos en una situación de ventaja de Rusia. Después sí sucede, o sea, para ser honestos, sí sucede que cada tanto los ucranianos logran meter un par de golpes importantes. Hace un par de semanas, hicieron una operación con drones y infiltradas en territorio ruso bastante grosa, que le dañaron a Rusia gran parte de su infraestructura, de sus fuerzas aéreas sobre todo. Cada tanto meten un par de golpes de eso que son bastante impresionantes, pero que son golpes que no alteran de ninguna manera esta situación fáctica, ¿no? O sea, está bien, me rompiste 100 aviones en un día, genial, pero esto sigue todo igual. Entonces por eso la verdad que es muy difícil no concluir que estamos frente a una situación en la cual Rusia está en una posición de ventaja. Pero bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando los últimos días de significancia en la guerra de Rusia? Como para responder a nuestra pregunta de qué onda con la guerra de Rusia. Lo que estuvo pasando, por supuesto, es que el Donaldo estuvo intentando jugar ahí un par de cartas, de las cuales ahora vamos a hablar. Primero está esta, que no es, o sea, esto es quizás un poco más anecdótico, pero a mí me divierte. Y por eso lo vamos a ver. Y bueno, ahora déjenme que voy a proceder a ponerme los auriculares para que ustedes puedan escuchar correctamente y sin eco. Y mientras hago esto, les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal y pónganle me gusta a este video. No sean... ¿por qué no sean ucranianos? Recién llego, ¿de qué me perdí? Dice Maiten. De nada, estamos hablando de la guerra de Ucrania. Recién, así que no te has perdido de nada, Maiten. Bueno, tengo que poner esto acá y tengo que cambiar esto acá. Ah, mirá, hace rato que yo estaba poniendo música, en realidad ustedes no la estaban escuchando. Mirá vos si seré pelotudo. Bueno, el otro día Trump estaba ahí en una de sus clásicas conferencias en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde se pone a hablar, y dijo esto, muy simpático. I go home, I tell the First Lady, and I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. Llega ahí a la residencia de la Casa Blanca y le dice a su germu, a la Melania, le dice, uy, hoy tuve una conversación con el Putin, qué groso Vladimir, lo quiero mucho, tuve una buena conversación telefónica con Vladimir. She said, oh, really? Another city was just hit. Y ella le dice, ¿en serio? Mira vos, acaba de bombardear otra ciudad en Ucrania, Vladimir, como diciéndole, mira quién es tu amigo, hijo de puta. Tu amigo está meta a matar ucranianos. Me da gracia esto porque claro, o sea, Germu de Trump, la Melania, que para mí es una persona respetable, es de Germu de Trump, es de Europa del Este, de Europa del Este, digamos, la parte que se volvió más occidental después de la caída del muro de Berlín. Entonces, claro, no le tiene mucho cariño a Rusia, ¿no? Y uno por ahí se olvida que efectivamente el Donaldo tiene ahí una vocecita cerca que le debe hablar mal de Rusia todos los días. Y esas cosas son importantes en política, chicos. En política esas cosas son importantes.
uno las subestima, pero son importantes. Pero bueno, es de Eslovenia, efectivamente, Melania es de Eslovenia. Pero bueno, en esa misma conversación, el Donaldo dijo esto. And one of the reasons that you're here today is to hear that with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent... Bueno, ¿qué es lo que dijo el chabón? Básicamente dijo, yo quiero que haya paz en Ucrania, eso depende de que Putin negocie, así que si Putin no acepta la paz, le voy a poner un 100% de aranceles a Rusia. Es interesante acá este punto, porque ya realmente empieza a parecer como que Trump cree que puede resolver todos los problemas del mundo poniéndole aranceles a los demás. ¿Viste? Es como esa persona que tiene un martillo, entonces cree que todos los problemas son clavos. Bueno, es literalmente eso. Tipo, bueno, voy a terminar el conflicto bélico más importante del siglo XXI con aranceles. Hay un detalle en esta cuestión, que es que, o sea, a ver, de vuelta, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son un impuesto que vos le cobrás a otro país cuando ese país quiere meter productos suyos en tu país. ¿Ok? Muy bien. El problema de lo que dice Trump acá, de esta amenaza que hizo, es que Estados Unidos tiene un montón de sanciones comerciales a Rusia. O sea, no hay comercio entre Rusia y Estados Unidos. Con lo cual, si vos le decís a Rusia, te voy a poner aranceles, es como tipo, pero loco, si ya no, o sea, no hay comercio entre nosotros. ¿Aranceles sobre qué? Pero además, por eso el chabón aclara que van a ser aranceles secundarios, que hubo como toda una especulación sobre eso en estos días, porque, tipo, o sea, lo que todos interpretaron es como que en realidad le va a poner aranceles a los países que comercien con Rusia y de esa forma va a ejercer como una especie de presión sobre Putin y es como, no, loco, o sea, no. No funciona. O sea, en síntesis, esta amenaza de Trump es una amenaza bastante estúpida. Digamos, tan estúpida es que Rusia no se digamos, ni la respondió. En paralelo a esto, hay otra cuestión de la que yo creo que se va a empezar a hablar muy pronto en muchos lugares, que es que hay algunos problemas en el frente ucraniano que empiezan a ser un poquito más visibles de a poquito, pero que para mí en las próximas semanas o en los próximos meses se va a volver mucho más nítido. Ese problema es la cuestión del reclutamiento, ¿no? O sea, cuando vos peleas una guerra, necesitas soldados, necesitas carne humana que puedas mandar al frente a combatir por tu país. Rusia es un país que históricamente, desde épocas inmemoriales, nunca tuvo problemas de reclutamiento porque es un país muy poblado de gente. De hecho, la mayor parte de las guerras que Rusia logró ganar, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, la ganaron en parte por la tremenda ventaja relativa que implica que vos podés mandar millones de personas al frente de batalla a morir y tenés millones de personas listas para reemplazarlas cuando se mueran. Eso es así, digamos, es literalmente así. Ucrania lamentablemente no tiene esa misma ventaja. Ucrania es un país mucho menos poblado comparativamente y es un país donde ya, digamos, que ya está llegando a los límites de la cantidad de gente que pueden reclutar para mandar a la guerra. De hecho, ellos impusieron, apenas empezó la guerra, Zelensky impuso un sistema de reclutamiento forzoso muy exigente, que ha llegado incluso a establecer mecanismos de reclutamiento donde, o sea, básicamente tipo, no sé, capaz vos un día salís un viernes a la noche en Ucrania a un boliche y te cruzaste con un oficial militar en el boliche y el oficial dijo, ¿qué haces que no estás en la guerra? Y te agarró, te clavó esposas y te mandó a la guerra. Eso es algo que sucede. Si entran a TikTok y ponen reclutamiento forzoso de Ucrania, hay un montón de videos de gente que no sé, que salió de joda y pasó una caravana militar por el lugar y los levantaron y los mandaron a hacer la conscripción y a pelear con los rusos. Bueno, todo eso por supuesto además también generó muchas tensiones sociales en Ucrania, por eso hay muchos refugiados ucranianos en otros países, porque están literalmente escapando
a la conscripción obligatoria. Rusia también tiene conscripción obligatoria, o sea, que se entienda, no estoy diciendo que los rusos son unos santos, pero lo que sí digo es que los rusos tienen muchísima más gente y están todavía muy lejos del límite de gente que pueden reclutar. Los ucranianos están mucho más cerca de ese límite. Y como están mucho más cerca de ese límite, están empezando a hacer cosas estúpidas, como las que les voy a mostrar ahora, que yo tengo que decirles que cuando yo vi esto, yo pensé que era IA. O sea, tuve que ir a chequear, porque dije, no puede ser, esto es IA. Esto está hecho con IA. Esto es claramente un fake. No, no es un fake, es verdad. Y es, creo yo, una de las cosas más delirantes que se han visto en la guerra. Esto es un video de la ministra de Defensa de Zelensky pidiéndole a la gente de habla hispana que se sumen a la guerra para defender a Ucrania. Hola, les habla el Ministerio de Defensa de Ucrania y esta es la primera vez en mi vida que hablo en español. Todo esto es para invitarlos al sitio web del Centro de Reclutamiento de Extranjeros. Es tremendo. Buscamos personas Es tremendo. y valientes para puestos de combate y no combatios en el ejército ucraniano. Es tremendo esto es tremendo, es fantástico. O sea, yo siempre cuando veo estas cosas lo que me imagino es el background de esto, ¿entendés? O sea, es la conversación que generó este producto final, ¿entendés? O sea, es que hubo un par de ucranianos que se juntaron con esta mina, que repito, es la ministra de Defensa de Ucrania, y le dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que gente de habla hispana se sume a la guerra? Y bueno, hay que hacer un video con un sombrero mexicano y una música tropical caribeña de fondo. Somos el ejército más fuerte de Europa, únete a nosotros. El baile, ¿entendés? El baile. Hola, les habla el Ministerio de Defensa de Ucrania y esta es la primera vez en mi vida que hablo en español. El baile, chicos, el baile es hermoso. Todo esto es para invitarlos, únete a nosotros. Yo no puedo creer que alguien filmó esto y dijo, uff, con esto no sabes la cantidad de soldados que se nos van a inscribir. Esto, por supuesto, forma parte de algo más grande, que es que efectivamente hay muchos soldados de habla hispana y de otros países peleando en Ucrania. Hay muchos loquitos que por algún motivo misterioso dijeron, vamos a ir, ¿por qué no? O sea, bueno, voy a ir a pelear por un país que no es el mío, donde se habla un idioma que no conozco, en un conflicto del que no tengo idea, pero voy a ir a pelear. De hecho, bueno, acá como dicen en el chat, efectivamente hace poco se murió un argentino que fue a pelear ahí. Para mí es realmente misterioso, o sea, yo no entiendo, realmente escapa a mi entendimiento por qué alguien decidiría ir a pelear una guerra de un país que no es el tuyo, en el otro lado del mundo. Me parece muy, muy estúpido, honestamente. Y no tiene nada que ver con que sea Ucrania, o sea, si hubiese gente yendo a pelear del lado ruso, diría exactamente lo mismo, tipo, ¿por qué haces ahí, boludo? Volvé acá, andá a comer sándwiches de milanesa en Tucumán, ¿qué poronga haces en Ucrania? Pero bueno, este video, hecho claramente desde la más absoluta desesperación, es una señal de que tienen un problema de reclutamiento, de que están llegando a ese límite que yo decía recién, y que están intentando solucionarlo de esa forma, reclutando gente afuera, ¿no? Diciéndole a gente de otros países, che, vení, ¿no querés pelear en una guerra? ¿No querés vivir la auténtica Call of Duty Experience? Muchos son mercenarios colombianos, sí, eso también, por supuesto, hay mercenarios como en toda guerra, pero el problema es que los mercenarios no te resuelven el grueso del problema. Pero bueno, esto quizás es un poco más de joda. La polémica de... Pero lo que sí está ahora es que, bueno, hubo, desde que Trump asumió, ha habido ahí como un ida y vuelta constante. Le doy a Ucrania, ¿no? ¿Qué tipo de armas le doy? Le doy armas a Ucrania para que se pongan a negociar. Están como en ese ida y vuelta que ya empieza a ser un poco irritante. Y esta semana hubo algunas novedades que están resumidas en este video. Donald Trump está a punto de sacudir el tablero mundial. Hoy mismo anunciará un nuevo y explosivo plan militar. Quiere armar a Ucrania con misiles de largo alcance capaces de golpear directamente en territorio ruso. Ya no se trata solo de defensa, ahora se habla de ataque, de armas ofensivas, potentes y con un alcance brutal. Es un giro total para Trump, que alguna vez fue criticado por mostrarse blando con Putin, pero ahora todo cambió. Desde hace días viene lanzando indirectas y hoy, por fin, va a soltar la bomba, literalmente.
Aunque la Casa Blanca aún no confirma detalles, todo indica que el paquete incluirá tecnología de alto poder, diseñada para romper líneas rusas, incluso fuera del frente de batalla. Se espera que el plan incluya también sistemas avanzados, como misiles de precisión y drones armados de última generación. Y aunque Ucrania tendrá que pagar parte de esto, Washington ya dejó claro que el apoyo será contundente. Este anuncio no solo marca un punto de quiebre en la guerra, también... Pero bueno, ¿qué es lo que se anunció? ¿Qué es lo que estuvo dando vueltas? Que Trump iba a retomar a full los envíos de armas hacia Ucrania, pero que lo iba a hacer de otra forma, digamos, que lo iba a hacer a través de Europa. Que básicamente le iba a entregar las armas a Europa y y que iban a ser los europeos los que se las den a Ucrania. Y ustedes me preguntarán, pero Nacho, ¿por qué? La respuesta es para que los europeos lo paguen. Hace algunas semanas hubo una cumbre de la OTAN donde Trump fue todo pijudo y los convenció a gran parte de Europa de aumentar la cantidad de plata que destinaban a la OTAN. Y en ese momento todos dijeron, bueno, está haciendo esto para dejar de poner tanta plata a él, para que los europeos pongan más plata, qué sé yo, bla, bla, bla. Quedó ahí. Resultó ser que en realidad lo que Trump aparentemente pretende es que, porque a todo esto, digo, lo que no les todo esto es que hasta ahora los envíos de armas que Estados Unidos le realizaba a Ucrania eran en general gratis. Digamos, o sea, era todo armamento que Estados Unidos le regalaba a Ucrania. Y es mucho armamento. O sea, básicamente, lo hemos dicho acá varias veces, el IVA de los nenes de Wisconsin estaba financiando la guerra de Vladimir Zelensky. Entonces, para intentar encontrarle una vuelta a eso, Trump, o sea, primero forzó a los países de la OTAN para que pongan más plata en la OTAN y ahora le va a vender a esos países las armas para que después esos países se los regalen a Ucrania. Ese es básicamente el plan, o sea, o la gran novedad de la guerra. Cuestión que no, hasta ahora, Europa no está como muy fascinada con este development. Francia, Hungría, Italia, la República Checa y Alemania han declinado la oferta para comprarle armas a Donald Trump. Están como en la negociación de, che, ¿no? Hacemos esto, no hacemos esto, es buena idea. Es muy gracioso que tipo, literalmente salieron noticias como esta. Europa no estaba al tanto de que iban a empezar a pagar el apoyo estadounidense a Ucrania. Y bueno, y acá está, digamos, el resumen de cada una de las declinaciones. Italia no le va a comprar armas a Ucrania, no la estampa. Francia se rehúsa a unirse a las compras de armamento para Ucrania. Pero en vez de eso, en realidad Macron lo que quiere es venderle armamento europeo a Ucrania en vez de venderle armamento yanqui. O sea, tipo, amigo. Bueno, ¿no? Trump quiere que Alemania compre 5 sistemas de misiles Patriots para Ucrania y que los pague ellos. Y bueno, Hungría y la República Checa rehusan a unirse al plan de armas para Ucrania. Básicamente están también en el punto donde ellos están discutiendo, bueno, a ver quién paga esta guerra. Porque hay un punto donde en el que sí tiene razón, que es que hasta ahora la guerra la venían pagando los yanquis, básicamente. O sea, le dieron a Zelensky una cantidad de ayuda económica y militar, toda financiada por el IVA de los nenes pobres de Texas. Y bueno, ahora el chabón está como básicamente diciendo, bueno, loco, a ver, ahora alguien más pague, ¿no? Alguien más puede romper el chanchito y pagar el quilombo este. Y bueno, los europeos no quieren, por supuesto. Pero bueno, acá es donde también se desvelan los intereses que hay atrás de la guerra. Y la cuestión de, che, loco, esto ya se alargó mucho. No pasa nada, o sea, le estamos dando plata, y no se mueve un centímetro el mapa. ¿Qué onda? Lo otro que se estuvo discutiendo estos días es que Trump de alguna manera dejó entrever que le iba a dar a Ucrania unos misiles con los cuales Ucrania podría bombardear Moscú, por ejemplo, que es algo que hasta ahora no hizo o hizo de forma... Porque para poder hacerlo necesitan misiles de largo alcance muy sofisticados que obviamente no tienen. Y bueno, y eso sí generó como alguna respuesta de Rusia de, che, loco, llegás a darle estos misiles a Ucrania y todo bien, pero se pudre. Pero nada, la guerra sigue, la guerra como dicen ahí en el chat, y empieza a ser patente que, che, loco, alguien tiene que pagar esta cuenta y esto se tiene que terminar en algún momento. El problema es que yo creo que es un gran tema para Occidente porque
si Ucrania se pusieran a negociar efectivamente una tregua, sería una tregua en la que Putin se está llevando la mitad del país, ¿no? Porque cualquier conversación sobre una tregua va a incluir, che, yo me quedo con esto, ¿no? O sea, toda esta parte que ya estoy ocupando y gobernando y que en los hechos ya es parte de mi país, yo me la quedo, ¿no? O sea, esta es la tregua, dejamos de pelear, pero yo me quedo con todo esto, ¿no? Y obviamente eso es una conversación que Occidente no quiere tener, porque Occidente, digamos, porque si aceptan una tregua en esas condiciones, tienen que aceptar que Rusia gana la guerra, que Rusia ganó la guerra. Entonces, por eso también yo creo que hay en algún nivel una especulación de, bueno, le vamos a seguir dando armas a Zelensky a ver si recupera territorio y después negocia, pero es una especulación muy estúpida. Y ya empieza a ser una cuestión, yo creo que se va a empezar a meter fuerte en es esto de, che, loco, ¿hasta cuándo vamos a financiar esta guerra en la que no tenemos nada que ver y en la que no ganamos nada? ¿Hasta cuándo? Ese es un tema que se va a empezar a meter en la política europea y que yo creo que los líderes europeos no están listos para tener esa conversación. Y que eso está bastante conectado con el siguiente tema del que vamos a hablar, que es la cuestión de Macron. Y la motosierra en Francia. Tenés que hacer un vivo bardeando a Macron. Ahora efectivamente vamos a ir a la parte en la que vamos a bardear a Macron. Vamos a escuchar un poquito de música primero, para no perder la Digámoslo costumbre. y que se sienta.